Europa frente a Estados Unidos. ¿Logrará el viejo continente mantener el buen retorno que está ofreciendo este año 2025? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 25 de marzo de 2025 y en este momento son las 22:12 hora en España, 17:12 horario en Nueva York. El día de hoy vamos a hablar de varias cosas. Sí que es cierto que no hemos tenido datos ni mucho menos relevantes en Estados Unidos, pero hemos conocido datos secundarios como la confianza del consumidor de The Conference Board, que se ha desplomado. Hemos conocido también nuevos comentarios sobre los aranceles. La ansiedad por ese 2 de abril sigue manteniéndose, aunque sí que es cierto que los mercados, en este caso americanos, se han mantenido más o menos planos. La amplitud ha sido negativa, las pequeñas compañías se han visto un poco más deterioradas, pero oye, los principales índices han logrado mantener el tipo. Tesla, por ejemplo, ya sube más de un 30% desde que marcó mínimos hace escasas semanas. Y además, en el vídeo de hoy vamos a hablar también sobre Europa, porque Europa ha mantenido un muy buen tono durante este año 2025 y estamos viendo algunas valoraciones un poco exageradas, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde ha habido un gran saneamiento, podríamos decir, en las últimas semanas, ¿no? Por tanto, vamos con el vídeo. Vamos a arrancar por esto mismo, vamos a arrancar hablando sobre la situación que está viviendo Europa en este momento. Fíjense, Europa frente a Estados Unidos. El día de hoy, por empezar situándonos cómo es la situación, sobre todo después de ese plan de anuncio fiscal que aprobó Alemania la semana pasada, fíjense que el último dato de clima empresarial alemán muestra que las esperanzas de estímulo gubernamental están levantando un poco el ánimo empresarial, al menos por ahora, más que las preocupaciones por los próximos aranceles de Estados Unidos. Sin embargo, en comparación con la enorme cantidad de deuda que está a punto de inyectarse en la economía, el ánimo general sigue siendo relativamente moderado, podríamos decir, después de que se haya aprobado el mayor estímulo fiscal o se haya prácticamente eliminado ese techo a la hora de emitir deuda por parte de Alemania, ¿no? El índice IFO subió a 86,7 en marzo frente a 85,3 en febrero, precisamente en línea con las expectativas. El índice de coyuntura subió de 85 a 85,7 puntos, muy poquito, y las expectativas aumentaron a 87,7 desde 85,6. El sentimiento podría haberse afectado también un poco por las noticias que vengan sobre los aranceles de cara a la semana que viene. Por tanto, en este momento estos datos apuntan a un crecimiento alemán intertrimestral del 0,1% en el primer trimestre. Apenas una ligera expansión, por no decir prácticamente que un crecimiento nulo, ¿no? Alemania ha ido evitando la recesión técnica durante los últimos trimestres, pero ni mucho menos podríamos hablar de crecimientos. Fíjense qué curiosidad, porque ayer se dio un poco la vuelta a la tortilla de lo que estábamos viendo durante este inicio de año 2025. Ayer fue el mejor día para Estados Unidos frente a Europa desde la semana de las elecciones estadounidenses, es decir, desde noviembre. Fíjense que desde entonces, durante todo el año 2025 que arranca aquí, hemos visto superioridad por parte de Europa. Algunos comentarios sobre cuál es la situación Europa frente a Estados Unidos en este momento. La brecha de valoración prácticamente podríamos decir que se ha cerrado. De hecho, si observamos el forward pair, por ejemplo, de Google y de Microsoft con respecto a SAP, que es el principal valor del DAX alemán, que es el valor con mayor peso y que ha impulsado mucho al índice durante los últimos meses, con gran parte de los ingresos en Estados Unidos, vemos que su forward pair está en este momento en 40. Ha llegado a situarse casi en 45 justo en el mes, a finales del mes, a mediados del mes de febrero, y vemos cómo corrigió y en estos momentos vuelve a mantenerse en niveles bastante elevados. Por tanto, las valoraciones en Estados Unidos, sí que es cierto que no todas, pero algunas han sufrido un gran recorte, incluso del 50% en el caso de Tesla, aunque sigue siendo mucho más elevada
elevada que mucho más elevada que, por ejemplo, SAP, pero sí que es cierto que el grueso o que la mayoría de ellas, como en este caso 2 de los 7 magníficos, como pueden ser Google y Microsoft, que sí que es cierto que quizás no son los que están de moda, tipo Nvidia o Tesla, como digo, pero sí que es cierto que son dos grandes valores. Vemos que están a valoraciones mucho más interesantes que, por ejemplo, la mayor compañía alemana, SAP. Europa se benefició del éxodo de la tecnología estadounidense. La tecnología estadounidense como opción de venta es significativamente menos obvia aquí. Nos dice, básicamente está hablando un poco de cómo SAP se había beneficiado, ya que tiene gran parte de los ingresos en Estados Unidos durante todo este movimiento del año 2024, y sí que es cierto que en este momento no ha tenido un saneamiento, entre muchas comillas, como ha tenido, por ejemplo, el mercado estadounidense. El mercado fue demasiado extremo al fijar el precio excepcional de Estados Unidos en la victoria de Trump. Eso ya se ha liquidado. Ya hemos comentado muchos gráficos de que el excepcionalismo estadounidense parece que está llegando a su fin. Y uno de los puntos importantes que puede provocar movimiento en el corto plazo en esta relación entre Europa y Estados Unidos son los CTA, los fondos sistemáticos, que hablamos mucho de ello por aquí, y es que tiene un posicionamiento muy contrario. En Estados Unidos están cortos totalmente, ya estamos viendo que hay unos desequilibrios de compra gigantes, de hecho los mayores desequilibrios desde noviembre de 2023, y que si se recuperan unos niveles alrededor de los 5.800 en el S&P 500, se podrían activar grandes compras, que evidentemente con el permiso de Trump, que estamos un poco a la expectativa de lo que pueda comentar o de las amenazas que pueda lanzar, pues se puede ir a niveles más altos, incluso con un rebote bastante fuerte. En Alemania, en Europa, perdón, lo contrario. Fíjense que las posiciones largas son de 52.000 millones de dólares. No sé por qué percentil de posicionamiento es este, pero me atrevería a decir, cercano a 100 de 100. Es decir, los fondos sistemáticos están muy llenos en Europa. Fíjense que el diferencial entre Estados Unidos y Europa nunca antes había estado tan a favor o con un posicionamiento tan alto a favor de Europa frente a Estados Unidos. Básicamente esto nos dice que si tú tienes mucho posicionamiento, a nada que pueda ocurrir cualquier cosa, pues oye, estos fondos van a empezar con ventas y van a empezar a soltar posiciones. Y evidentemente en Estados Unidos lo contrario, tienen las manos vacías y a poco que el mercado recupere niveles, pueden entrar con grandes compras. Por tanto, tendría precaución en Europa, ¿no? Por si sienta mal los aranceles que imponga Estados Unidos el día 2 de abril y el mercado empieza a perder ciertos niveles, tened en cuenta que hay un desequilibrio muy claro vendedor, a diferencia de Estados Unidos. Por tanto, un punto importante. Como digo, esto no significa que Estados Unidos tenga que subir ni que Europa tenga que caer. Esto significa de que si Europa empieza a caer, se pueden acelerar mucho las ventas, y que si Estados Unidos empieza a subir, aguanta niveles importantes y recupera niveles de compra, estos fondos podrían acelerar mucho el movimiento al alza. Y otro punto importante que lo comento por comentar, pero que voy a hacer un pequeño disclaimer sobre ello, son las compras de final de mes y de trimestre que se avecinan por parte de los fondos de pensiones. Al final, Europa ha subido durante este trimestre, Estados Unidos ha caído, por tanto, sí tienen que rebalancear carteras para equilibrar los pesos que tienen en su estrategia, pues oye, lo que van a llevar a cabo son compras en Estados Unidos y ventas en Europa. Con esto los fondos de pensiones yo estoy viendo que es un poco cachondeo. Se dan muchas cifras a lo loco por un lado y por otro, y al final hay que tener en cuenta que no tiene mucho sentido hablar de unas operaciones que se van a llevar a cabo a finales de mes, cuando todavía quedan 15, 12, 10 días para ese final de mes, porque si ahora Estados Unidos le da por subir, las compras que van a llevar a cabo los fondos de pensiones y que se han estado calculando durante estos últimos días serán mucho menores, ¿no? Por tanto, no tiene mucho sentido, y yo creo que solo me fijaré en ello de cara a ese último día de sesión de marzo, o esas últimas sesiones. Hasta entonces yo no le doy mucha importancia, pero bueno, que sepáis que todos los papers en este momento están llenos de los fondos de pensiones. No sé si es que se me está escapando algo, pero sí es cierto que por aquí no termino de ver la relación clara, sobre todo cuando quedan unas cuantas sesiones para el cierre de sesión. Dicho esto, vamos a hacer algunos comentarios sobre la situación de los aranceles. Ya saben que el día 2 de abril es el día de la liberación de Estados Unidos y que hay mucha ansiedad por parte de los inversores ante lo que se pueda anunciar.
para ello. Bloomberg y Wall Street Journal sugerían el día de ayer que Trump adoptaría un enfoque selectivo, lo que impulsó mucho a los mercados. Ya vimos que ayer hubo un cierre de cortos masivo, de hecho fue el mayor cierre de cortos de los últimos 4 meses. Además, el presidente del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca comentó que los mercados esperan aranceles realmente elevados para todos los países, pero afirmó que deben cambiar sus expectativas, ya que no todos nos engañan en el comercio, sino solo unos pocos países, y esos países se verán afectados por aranceles. Ya comentábamos el día de ayer cómo Scott Bessent había declarado en una entrevista que solo el 15% de los países enfrentarían aranceles adicionales, y que el Wall Street Journal publicaba un poco cómo esto de los 15, del 15% de los países tenía su porqué, ¿no? Y luego fue respaldado por Donald Trump, ¿no? Por tanto, bueno, pues parece, o al menos el enfoque en este momento ante este 2 de abril, es que los aranceles van a ser menores de lo que habría descontado el mercado. Ya comentábamos que el mercado había descontado mucha incertidumbre, y a poco que fueran apareciendo certezas, y además si son positivas, pues oye, el mercado lo iba a recompensar de forma positiva. No obstante, y esto ya es reflexión mía, no es algo que haya leído ni nada, sino yo pienso, oye, si el día 2 de abril se van a anunciar unos aranceles, pero luego pueden ir a más, como vamos a ver ahora que comenta el Financial Times, el mercado se lo ha tomado como positivo, pero sería contraproducente, ¿no? Ya que la agonía por saber qué aranceles se fijan finalmente, pues se va a aumentar o se va a mantener durante más tiempo. Financial Times afirmaba el día de hoy que Trump está considerando un plan arancelario en 2 fases: utilizar poderes de emergencia para aplicar aranceles inmediatos, mientras continúan investigaciones comerciales más largas. Su objetivo es financiar recortes fiscales y reforzar el respaldo legal para los aranceles recíprocos. Al final, Donald Trump tiene un objetivo, que es bajar los impuestos en Estados Unidos para los estadounidenses y para las fábricas estadounidenses. Si quiere llevar a cabo esto, tiene que equilibrar un poco los ingresos del Estado. Si desploma la parte de impuestos, tendrá que recaudar por el lado de los aranceles, ¿no? Al final es algo básico, porque si no, esa reducción del déficit que se quiere llevar a cabo no se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque los gastos son muy difíciles de recortar, y si los ingresos son aún menores, el déficit va a ser mayor. Y ese objetivo de mantener los rendimientos bajos, de mantener el dólar bajo, tampoco lo van a lograr. ¿Por qué? Porque los rendimientos van a aumentar si ven que el déficit no cae, o si ven que los ingresos se desploman y los gastos se mantienen elevados. Un poco lo que ocurrió en septiembre de 2022 en Reino Unido, cuando la yield británica se disparó después de que Liz Truss anunciara un plan de recorte de impuestos, pero no explicó cómo iba a reducir los gastos. Por tanto, los inversores de renta fija interpretaron que eso se iba a pagar con mayor deuda. Por tanto, solicitaron una mayor prima para el rendimiento, o una mayor prima para comprar bonos británicos. La yield, el rendimiento se disparó, y los fondos de pensiones casi quiebran. Tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra. Por tanto, jugar con los inversores de renta variable, ok, jugar con los inversores de renta fija puede salir muy, muy caro. De momento, esto es un poco la situación. El objetivo es tratar de financiar esos recortes fiscales, o esos primeros recortes fiscales que lleven a cabo para los estadounidenses, y para ello, pues decía Financial Times que quizás se llevan a cabo aranceles inmediatos para unos países, quizás ese 15%, y continúan las investigaciones para aplicar mayores aranceles a futuro. Veremos a ver cómo sale todo, porque sigue habiendo gran incertidumbre por todo esto. Y de hecho, Goldman publicaba un informe el día de hoy que básicamente nos decía que no se fía ni un pelo de lo que se pueda anunciar el día 2 de abril. Dice: con el anuncio previsto de política de aranceles recíprocos de Trump para el 2 de abril, el equipo cree que los riesgos se inclinan hacia un anuncio inicial que sorprenda negativamente a los mercados. Por 2 razones. La primera es que los funcionarios de la administración han declarado explícitamente que los aranceles que se anunciarán próximamente están pensados como base para la negociación, lo que incentiva a la administración a proponer aranceles más altos para que luego se vayan rebajando. Básicamente nos está diciendo Goldman que el primer susto puede ser negativo, ¿no? O que el primer susto puede ser más elevado de lo esperado. En segundo lugar, en una encuesta reciente, el equipo observó que los participantes de mercado creen que en la implementación de aranceles recíprocos se espera una tasa promedio de 9 puntos porcentuales, mientras que el equipo espera que la tasa inicial propuesta pueda cederse al doble de dicha expectativa. Básicamente nos dice que las expectativas, aunque son elevadas, no son tan elevadas como el equipo o los analistas de Goldman Sachs estiman,
con base a esa negociación. Básicamente la base o este fundamento que nos dice Goldman de que no se fía es porque como se van a usar para negociar, pues tiene mucho sentido empezar de una forma más agresiva. En este caso, si aunque esos aranceles para el 15% de los países más importantes se inician de forma más agresiva, dado que se ha descontado ya que van a ser más suaves, pues ojito, porque podríamos volver a tener movimiento en dirección que no nos gusta en el mercado, ¿no? Pero vamos, básicamente nadie sabe lo que puede pasar de cara al día 2 de abril. La ansiedad es bastante elevada y estamos un poco a expensas de lo que Donald Trump y su equipo pues decida llevar a cabo en este momento. No obstante, como digo, una corrección del 10% tan rápida, evidentemente gran parte de la incertidumbre ya se ha descontado y ahora estamos viendo cómo, oye, con muy ligeras certezas, pues el mercado sí que es cierto que lo o se ve recompensado. Un pequeño comentario antes de hablar sobre la situación del mercado, vamos a repasar la confianza del consumidor de The Conference Board que hemos conocido el día de hoy. El índice general cayó de 100, de 100,1, revisado al alza del mes pasado, a 92,9, por debajo de 94 previsto. Ojo, porque se trata del cuarto descenso mensual consecutivo hasta su nivel más bajo desde enero de 2021, peor que en julio de 2022, cuando la inflación alcanzó el 9%. Sorprendente, ¿eh? Sorprendente cómo la confianza del consumidor en este momento está en niveles más bajos que cuando la inflación era el 9%. ¿Por qué? Sobre todo, pues porque en ese momento el exceso de ahorro era muy grande. Ese fue uno de los grandes errores por el que muchos economistas y muchos indicadores apuntaban a recesión en 2022, que sí que es cierto que hubo recesión técnica, ahora en los últimos meses se ha confirmado que no, pero en su momento la hubo. Pero sobre todo ese exceso de ahorro fue un poco lo que salvó a las economías de un desenlace peor, ¿no? De una alta inflación. Ahora lo hemos pagado no con recesión, no con desaceleración económica, pero sí con pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. Si no, mírense el bolsillo y miren la gran pérdida que han sufrido en los últimos 5 años. No obstante, que me desvío, el indicador de expectativas para los próximos 6 meses cayó casi 10 puntos hasta 65,2. Ojo, su nivel más bajo en 12 años. Ha caído 28,5 puntos desde noviembre, la mayor caída de 4 meses desde 2011. El indicador de las condiciones actuales disminuyó de forma moderada. Fíjense las expectativas aquí en azul, como ha sido una caída de 4 meses muy, pero que muy brusca. Por otro lado, las expectativas de inflación a un año vista de The Conference Board aumentó. Fíjense que han aumentado en los últimos 3 meses y que en este momento se sitúan por encima del 5%. Están, yo no sé dónde salen estos datos para situar la inflación por encima del 5%. Veremos a ver todo este tema de los aranceles. Oye, quizás algunos meses sí que pueden provocar saltos en los precios, pero sinceramente creo que pueden provocar más desaceleración económica, es decir, esta caída del consumo que realmente inflación. Y al final, como gran parte de ese crecimiento económico depende del consumo, aproximadamente un 80-90%, si el consumo cae, se van a ver lastrados los precios al consumo y se van a ver lastrada también ese crecimiento económico. No obstante, yo coincido aquí con este comentario que ha hecho Bank of America, por eso lo publico. La señal entre las mediciones de las encuestas y la actividad real se ha deteriorado demasiado en los últimos años como para ser considerada fiable. Es mucho más significativo evitar las vibraciones y en cambio observar los datos reales, como los reclamos, el gasto de capital, los datos de gastos con tarjetas para detectar señales de que la actividad se está debilitando. Sobre todo, yo creo que los datos más importantes, ventas minoristas, que hemos visto que han sido sólidos, situación del crédito, que sí que es cierto que estamos viendo muchos bailes en el crédito americano, evidentemente empleo, si el empleo se mantiene robusto no habría grandes riesgos, eso es un poco lo importante para mirar la situación del consumo. Y luego sí que es cierto que nos vamos a PMIs, tanto manufacturero como de servicios. El día de hoy hemos conocido algún dato regional y sí que es cierto que han sido negativos y eso también ha provocado un poco la caída de los rendimientos. Fíjense que los servicios de Filadelfia ha caído a 32,5 desde 13,1. Es cierto que son datos muy ruidosos, que son datos, como ven, con muchos saltos, pero oye, ha sido un nuevo mínimo de ciclo y los nuevos pedidos han bajado de 16,5 desde 1,3 y bueno, sí que es cierto que este dato regional ha sido bastante débil. No obstante, ayer vimos que el PMI de servicios en Estados Unidos fue positivo, ampliamente positivo, pero los datos regionales, que son muy ruidosos, eso hay que tenerlo en cuenta, de hoy no han acompañado. Y esto es un poco quizás lo que ha provocado la caída de los rendimientos americanos. Fíjense que han estado al alza
durante la apertura europea, sobre todo, y durante la apertura de Wall Street, y luego finalmente se han ido viniendo abajo y el 10 años ha cerrado en 4,31. Los datos de hoy, evidentemente, han sido muy contrarios a los datos que vimos el día de ayer. No obstante, si nos vamos a echar un vistacillo a cómo ha cerrado o a cuál es la situación de mercado en este momento, la compleja situación para analizar, porque es una situación muy compleja del mercado americano. Fíjense que el día de hoy ha sido una sesión de esas de las que ya parece que no estábamos acostumbrados, ¿no? Ha sido una sesión muy tranquila, apenas ha habido datos macro relevantes y Donald Trump sí que es cierto que se ha comportado, no ha hecho prácticamente ningún comentario relevante. Los mercados estuvieron planos, consolidando la subida de ayer, con los 7 magníficos aún muy rezagados. Por ejemplo, Tesla sí que es cierto que está destacando. Ha subido un 33% desde mínimos que marcó a inicios de marzo, y a mí lo que me sorprende sobre todo es que haya subido un 33% y todavía se encuentra en la media de 200 sesiones. Ahora mismo está a punto de romper un nivel clave, de volver por encima de esa media de 200 sesiones. Cayó evidentemente más de un 50% y ahora pues fíjense que si cae un 50% no tiene que subir un 50% para recuperar esa caída. No, tiene que subir un 100% para recuperar esa caída del 50%. Vigilemos porque está recuperando niveles, está recuperando media de 200. Las pequeñas compañías se quedaron algo más rezagadas. Sí que es cierto que aquí para el Russell 2000, oye, la media de 200 está muy, muy lejos y el día de hoy un poquito rezagada. Y tengan en cuenta este cruce de la media de 50 sesiones cortando a la baja la media de 200. Si observamos el S&P 500, pues oye, observamos que sigue manteniendo o intentando recuperar niveles importantes. Fíjense que ha consolidado por encima de la media de 200 el día de hoy. La liquidez de los market makers, oye, punto positivo porque ha aumentado considerablemente, lo cual nos empieza a aportar un poquito más de amortiguación de mercado. Ya el mercado no está tan dispuesto a esos movimientos como cuando la liquidez es baja. Fíjense que desde el año 2000 el S&P 500 ha tardado una media de 10 días en recuperar la mitad de la caída. Hoy estamos a un 1,2% en 7 días, suponiendo que este es el suelo. Por tanto, oye, todavía queda terreno y todavía sí que es cierto que no sabemos si este es el suelo o no, pero bueno, un intento de rebote parece que estamos observando. La amplitud del S&P 500 hoy ha sido ligeramente negativa. 2 de cada 5 empresas de S&P 500 han estado en positivo frente a más del 88% ayer. Podemos observar aquí en esta imagen, cortesía de Javier Sanz, que estamos observando, espera, que se ve mejor de la otra forma, estamos observando cómo en las últimas, ay, he vuelto a pincharla, a ver, venga, vale, aquí es, ay, joder. Vale, pincho fuera. Vale, estamos observando cómo, oye, en las últimas sesiones los días negativos, la amplitud es negativa por muy poco y los días positivos estamos viendo una amplitud muy positiva. Algo normal, evidentemente, después de una corrección tan grande, pero no obstante, los datos bajo el capó, como comentaba ayer, invitan al optimismo, ¿no? Hoy también hubo un cambio de liderazgo con empresas de software, megacapitalización y crecimiento secular a la cabeza, mientras que el momentum y la mayoría de posiciones cortas, hoy no ha habido un cierre cortos masivo, ¿no? Hoy se han mantenido un poco bajos. Ya hemos visto como el Russell 2000 cotizaba ligeramente en negativo. Estamos viendo tendencias o inicios de tendencia muy ruidosos. No vemos nada claro tampoco en el rebote tendencial. Como nota negativa el día de hoy hay que tener en cuenta que después del desplome de ayer las opciones sobre el VIX, el VVIX, subieron ligeramente. Recordemos que ya comentaba el día de ayer que el VIX bajó, pero la volatilidad real en las opciones no bajó tanto, incluso estaba subiendo en algunos casos, lo que nos indicaba que algunos operadores probablemente se estuvieran cubriendo. Hoy nos lo confirma con la subida del VVIX. Por tanto, cuidadito porque empiezan a entrar de nuevo coberturas en la volatilidad ante un posible repunte. Vamos a estar pendientes, sobre todo, esto no nos indica nada realmente, pero bueno, sí que nos indica que no se está dando una caída de la volatilidad tan limpia, ¿no? Y que, oye, al final hay que tener en cuenta que fíjense que el VVIX ya ha caído hasta niveles mínimos de diciembre, es decir, ya mucho más no puede caer, pero que se mantenga a raya, que se mantenga por debajo de 90, que no veamos repuntes rápidos, porque eso sí que es cierto que podría volver a complicar la cosa. Actualmente el S&P 500 ha recuperado el Volatility Trigger, que en este momento se encuentra a los 5.300. Ahora mismo ese nivel por abajo actuaría como soporte. Por tanto, ese es un nivel por debajo que si nos vamos hacia él podría funcionar.
Y el nivel de gamma flip, es decir, el cambio de gamma negativa a gamma positiva, ya hemos visto que la liquidez de los market makers ha mejorado, pero sí que es cierto que seguimos en terreno de gamma negativa. Eso sí, estamos ya a 40 puntos de distancia prácticamente de entrar en terreno de gamma positiva. Por ese nivel, alrededor de ese nivel, también entrarían con compras los fondos sistemáticos alrededor del 5.825. Es decir, estamos a las puertas de recuperar niveles muy, muy importantes. Los nuevos datos de interés abierto después del vencimiento muestran que los operadores están construyendo posiciones por encima de los 5.800. Por tanto, sí que es cierto que con el permiso de Trump y aunque todavía no estamos recuperando o no se han recuperado esos niveles clave, parece que estamos a punto de recuperar ese escenario alcista. Seguiremos observando, como digo, creo que dependerá todo de que haya más certezas sobre este 2 de abril, de que se vayan dando comentarios de Trump que sean positivos o al menos que no añadan incertidumbre al mercado. De momento el mercado todavía sigue dispuesto a reaccionar, pero ya se han recuperado niveles por encima de volatility trigger. Estamos muy cerquita de recuperar esa gamma positiva que ofrezca mayor amortiguación de mercado y vamos a seguir observando porque estamos a puntito de recuperar niveles ya mucho más serios de este rebote, que ya es un rebote bastante serio, que ya es un rebote que hemos vuelto por encima o intentando recuperar media de 200, que hay algunos valores con un rebote muy considerable, pues una corrección también muy severa, pero rebote considerable y oye, estamos a puntito de recuperar niveles clave, ¿no? Por así decirlo. Antes de finalizar, quería hacer un pequeño comentario sobre el cierre de sesión en otras regiones. Sí que es cierto que Europa, oye, vuelve un poco a las andadas y ha vuelto a tener un cierre positivo. Fíjense como el DAX alemán cierra con una subida de un 1,13, compensando toda la caída de ayer. CAC 40 francés también. IBEX, fíjense que marcando máximos recientes, 1,21%. Vemos que Italia, Suiza y Países Bajos también han cerrado en positivo y el día de hoy, oye, ese movimiento Europa que nos acompaña durante todo este año se mantiene, ¿no? Sobre todo vigilar con valores un poquito, con las valoraciones de algunos valores, como por ejemplo en DAX alemán, ¿no? Y ese principal valor que ha corregido estas últimas sesiones, que por eso el DAX ha estado un poco más ruidoso y vemos a ver si se recupera, al igual que lo puede hacer el mercado estadounidense, que probablemente vaya muy a la par, o si esa valoración complica un poco la situación. Rendimientos europeos el día de hoy han ido al alza ya desde primera hora, lo cual ha impulsado también los rendimientos americanos. Si nos vamos a Asia, fíjense que corrige el Hansen, pierde ya media exponencial de 20 sesiones. No es una corrección ni mucho menos tan severa como la que vimos después del anuncio de ese plan de estímulo en septiembre. Parece una corrección mucho más seria, una consolidación mucho más seria para, oye, tratar de consolidar ese movimiento al alza y poco a poco ir recuperando niveles. Tengo por aquí algún comentario del Hansen. Los informes de resultados y el plan de estímulo de Pekín ya estaban prácticamente descontados y ahora toca consolidar ese impulso. La tecnología en Hong Kong se desplomó un 3,8%, con Xiaomi cayendo un 6,1% después de que anunció un offering de 5.270 millones de dólares. Alibaba también caía un 4%, creo que caía un 1,4% el ADR cotizante en Wall Street, tras advertir sobre el aumento de los costes de los centros de datos, y luego Sony Optical también caía un 9,9%. Esto afectó sobre todo a la tecnología y sobre todo al índice de Hansen de Hong Kong, que está, podríamos decir, entrando en un periodo un poquito más de consolidación. Fíjense cómo ETFs cotizantes en Estados Unidos de China, FXI o el mismo KWeb también parece que están consolidando después de que marcara máximos desde 2021 recientemente. No creo que venga nada mal esta consolidación después de los impulsos, siempre y cuando no se pierdan niveles importantes. Oye, si nos metemos con el KWeb ya por debajo de 34, de nuevo, cuidadito, que ahí sí que es cierto que podría ser preocupante esta corrección. Si nos vamos a Wall Street, vemos que el día de hoy ha sido mixto, ha sido plano. El Dow Jones sube solo un 0,01. Vemos como servicios de comunicación ha tenido un buen día, mientras que real estate, defensivo, salud y utilities ha cerrado más bien negativo. El S&P 500 ligeramente arriba, ya hemos visto el equiponderado hoy un poquito negativo. Nasdaq sí que es cierto que sube 0,53, gran impulsor el día de hoy, mientras que el Russell un poquito más rezagado. Si nos vamos a ver los market leader, hoy han tenido empuje. Al final no va a haber buen rally, no va a haber buen movimiento sin los 7 magníficos. Y ojo porque los 7 magníficos vuelven a recuperar media de 200. Y muy buen impulso en Apple, aún lejos de medias, pero sí que es cierto que clave el empuje de hoy. Nvidia ligeramente en negativo. Google 1,68, Amazon 1,21. Fíjense que vuelve a sacar la cabecita. Ojo porque algunos valores ya están mostrando clara fortaleza a nivel tendencial, a nivel de timing, a nivel
de momentum, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, que Meta y, por ejemplo, que Tesla, que sale por encima de la media de 200. Como digo, todo se está alineando para un escenario alcista. Evidentemente, incertidumbre y riesgos hay siempre. Ahora mismo más, pero siempre hay cierta incertidumbre y riesgos y estamos a puntito de romper niveles que desaten un poco la locura y este rally. Nadie sabe lo que puede pasar. Ahora mismo estamos, lo repasaba ayer y estamos como un poco en el limbo, ¿no? Justo a punto de recuperar niveles clave que puedan acelerar esa subida, pero también un poco ante esa incertidumbre del 2 de abril y que cualquier comentario puede girarlo todo. Ahora mismo estamos en uno de esos momentos más complicados, ¿no? Es muy sencillo cuando hay un posicionamiento o un desequilibrio muy comprador y ya se ha iniciado. Ahí es muy sencillo hablar de, oye, parece que esto va al alza. También es muy sencillo cuando hay un gran posicionamiento como en febrero y ver que los riesgos están desequilibrados a la baja, pero en este momento estaríamos un poco en el punto medio, estamos en el limbo, ¿no? Sí que es cierto que sigue habiendo gran desequilibrio a la baja, sobre todo a nivel de comentarios y los riesgos que puede suponer, porque hemos tenido cierta recuperación recientemente, pero también es cierto que, oye, la presión bajista se ha agotado prácticamente y ahora mismo solo queda presión alcista que podría impulsar. Por tanto, estaremos muy pendientes de ello, pero parece que todo se está alineando para un movimiento al alza. El VIX el día de hoy ligeramente abajo, ya hemos visto, aunque el VVIX sí que es cierto que ha saltado porque ya están niveles bastante bajos. Los rendimientos ya hemos visto que ligeramente abajo el día de hoy y si nos vamos a observar el dólar, el día de hoy también ligeramente abajo, 0,11%. El oro lo ha aprovechado para subir muy ligeramente, por encima de los 3.020. La plata también 33,72 el día de hoy, un gran movimiento, 2,14 arriba. Bitcoin, al igual que la renta variable, ligeras alzas. Y el West Texas, que sí que es cierto que ha llegado a superar casi los $69 el barril, finalmente ha cerrado por debajo, mostrando, oye, que sí, que las sanciones y demás pueden afectar, pero el petróleo se mantiene bajo y este será uno de los motivos clave. Si el petróleo no se dispara, olvídense de esas expectativas de inflación que apuntan al 5%. Sin duda la clave estará por el petróleo para ver alzas de la inflación. Un pequeño comentario sobre para mañana. Mañana tenemos datos de inflación en Reino Unido y en Estados Unidos bienes duraderos. Así que nada, poco más puedo decir. Tienen todos los datos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacednos algo, un like, un comentario y recuerden que el informe lo tienen abajo en la descripción, en el boletín de la newsletter, que los mando todas las noches, que siempre se me olvida comentarlo y bueno, pues para que lo sepan, que lo tienen por ahí. Chao, adiós.